Vamos con el tema el día de hoy. Me acompaña, que ya se puso a acomodar, Arturo Velázquez Jiménez, ya que director de la Organización de Estados Iberoamericanos en México, director general de Administración y Finanzas del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. Eres además director general de Planeación Educativa de la Secretaría de Educación Pública y coordinador de programas académicos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. O sea, casi no le sabes. Bienvenido, podríamos acercarnos. Cuando le digo ya acomodé, Arturo, sí, maestro, es que te quitaste tu chamarra, te instalaste, dejaste tu portafolio, acomodaste el micrófono. Dijo, yo ya llegué a hablar de educación. ¿Qué te dice a ti como profesor, como experto en el tema, como alumno en su momento? ¿Qué te significa la palabra educación, a ti como hombre? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Fernanda, por la oportunidad y por la invitación de poder conversar con el auditorio sobre este importantísimo tema que creo que nadie puede dudar de la importancia de la educación para la familia, para la comunidad, para el país, para el mundo global. ¿Y qué dice la educación? Que sin educación pues no tendríamos ninguna posibilidad de desarrollarnos como hombre o como mujer, ya sea desde niños, adolescentes y adultos. Y la educación pues es un proceso permanente que inicia pues desde que tenemos, yo creo que conciencia de que estamos en otro espacio, en otro mundo distinto al de la protección materna, ¿no? El vientre materno. Pues bueno, la educación tiene esa característica de que sin ella pues no estaríamos platicando tú y yo ahorita aquí y conversando con los radioescuchas, ¿no? A ver, para irnos de otro modo, Arturo, y poder entender, Arturo Velázquez Jiménez, el tema de la educación. La gente que no tiene educación, que has visto en tu vida, ¿qué ves en esas personas? ¿Cómo te das cuenta que no tienen educación? ¿Cómo te das cuenta? ¿Qué tristeza te provoca? ¿Qué te dice ver a esas personas? ¿Qué ves? Porque luego no nos detenemos a eso, ¿eh? Nos detenemos a ver qué educación tenemos, pero se nos olvida que es no tenerla. Tienes razón, puedes hacer esa dicotomía, pero yo partiría más bien de otro concepto. Yo creo que el proceso educativo tiene los propios saberes de la comunidad que te los transmiten tus padres, tus abuelos, tus tíos, y que no necesariamente estás hablando de un proceso formal de educación. Entonces, todo el mundo tiene de alguna manera este acercamiento a ser educado. Lo que ahorita estás preguntándome es, cuando vemos estas asimetrías o estas disparidades o estas, yo diría ya claramente, injusticias sociales, es porque estas personas no han tenido la oportunidad de tener una educación formal. Escolar. Entonces, esto te da un valor agregado a lo que ya te está dando tu familia, tu comunidad. El hecho de que tú vivas en una comunidad indígena y no hayas tenido cerca una escuela con paredes y techo, no quiere decir que no tengas una educación. Te vas a educar con la naturaleza, te vas a educar a que hay que cuidarse cuando el cielo está encapotado, te vas a educar a cuando ves que está la tierra seca y que no has podido cosechar lo que tenías. Por eso te hablo de saberes, pero ello necesita de un complemento, que es lo que tú ahorita hacías referencia, que es esta educación escolarizada formal. Y esto a veces es lo que hace la diferencia entre la posibilidad de que un joven o una persona ya en edad adolescente, llegando a la parte adulta, en donde pues ya se quiere dedicar a algo específico que le permita ser hombre o mujer íntegro,
pues sí, la educación escolar te ayuda, ¿no? Te y ayuda. vienen las limitaciones. Y vienen esas limitaciones. Es decir, si estudias hasta sexto de primaria, ¿qué puedes hacer? Así Si es. estudias hasta secundaria y así sucesivamente, ¿hasta dónde puedes llegar? Ese es el tema, ¿no? El tema escolar es eso. El tema, exacto, es el tema. Y bueno, creo que ahorita el tema, y además está permanentemente en los medios, en la prensa, en el radio, en la televisión, pues está hablando mucho de lo que en México, que aquí yo ahorita me limitaría a nuestro país, lo que en México estamos buscando con esta pues, reforma educativa, como se ha denominado a nivel del gobierno federal, y busca el encontrar acciones o una serie de estrategias que permitan mejorar la calidad de la educación en el sentido más amplio de lo que podamos pensar en calidad. Puedes pensar que hay una educación de calidad cuando tienes un buen maestro, cuando tienes pues una buena infraestructura escolar, en donde tienes una biblioteca, en donde tienes un laboratorio, en donde tienes un taller, porque educación es todo, no solamente es aprender a leer y escribir, esa es la herramienta. Tienes que aprender a leer y escribir para poder comunicarte, para poder ser una persona íntegra y formar parte de un equipo de trabajo, de una comunidad y poder crecer en tu trayectoria por este mundo, porque pues, tenemos un ciclo de vida y así como empezamos, así salimos. Vamos a una pausa, querido profesor Arturo Velázquez Jiménez. Estas claves para educar en este mundo cambiante, pues ya vemos, provienen de casa, provienen de un ámbito escolar, algunos lo tienen, otros no. Pero valdría la pena regresar con una reflexión en donde, sobre todo en un país en donde hay tantos millones de pobres, en donde esos pobres no tienen acceso, bueno, ¿quién con hambre va a pensar en estudiar? ¿O va a pensar en caminar? ¿O va a pensar en... o va a pensar? Punto. ¿Quién con hambre va a pensar? Entonces, si partes de esa base, ya empezamos a descartar una parte de la población que sufre mucho, mucho. Nosotros que estamos escuchando, ¿qué tal, Fernanda? No sabemos qué es el hambre. No sabemos. Digo, discúlpenme, habrá uno que otro que pasó momentos en su vida difíciles o que estuvo en una guerra o que... Pero en general, esa hambre de previo a la comida es una mentada de madre frente al hambre. No, eso no puede ser. Ya ahí hay un grupo vulnerado. Pero luego vienen otros que estudian poquito y que dan servicio a las casas en México. En México tenemos la fortuna de poder tener una cocinera, alguien que nos ayude en las recámaras, poder tener un chofer, poder tener un jardinero, poder tener cosas que en otros países no se tienen ni se contemplan o cuestan un ojo de la cara. Ya veo una enfermera lo que cuesta fuera de aquí. Sin embargo, aquí tenemos esa posibilidad, pero esa posibilidad nos da una cadenita. Esas señoras que nos ayudan y señores también tienen hijos. Y aquí la cuestión es por qué su hijo y mi hijo no pueden ir a la misma escuela. Porque yo sí le puedo pagar una escuela a mi hijo y ella no le puede pagar una escuela al suyo. Eso, híjole, es otra cuestión que duele. Y así nos podemos seguir. Vamos a una pausa, regresamos. Arturo Velázquez Jiménez. Oye, Fer, todo eso que leíste es mi currículum, ¿eh? No vayas a pensar que yo tengo todos esos puestos. No, pues caerías desplomado con un infarto, profesor, imagínate. Ser todavía actual director de Iberoamericanos en México, de los estados, general de administración del Ceneval, director de planeación de la SEP. Ay, no, pues no, ya con el de la SEP ya tienes. Sí, sería como la película aquella de Pedro Infante, de que se ponía cachucha, ya llegué, ya me voy, y era entre cartero, policía, panadero, chofer y todo. Ya llegué, vieja, ya me voy, viejo. Sí, todos somos multiusos, pero tenemos que concentrarnos en un uso de vez en cuando, ¿no? Hoy ha ido, en general,
y esto sí, yéndonos a la parte que decíamos hace un momento, la vulnerabilidad en el sentido educativo se manifiesta en todo un país, o la fortaleza de un sistema educativo se manifiesta en un país. No hay de otra. Sí, es correcto. Yo creo que la calidad de vida de los países están directamente relacionados con la calidad de la educación. Tú ahorita mencionabas antes de la pausa, de pues, estas asimetrías en donde, decías tú, en México tenemos la oportunidad o la posibilidad de contar con el apoyo en la casa, con el apoyo doméstico de trabajadoras domésticas o de el jardinero o de un chofer. Yo diría que sí son funciones importantes, muy importantes, quien sepa hacer esas cosas. No es que tengamos la oportunidad. Yo creo que estas personas tienen que ser remuneradas y reconocidas en lo que están haciendo. El hecho de que esta actividad en otros países, tú bien lo decías, se tiene que hacer y cuesta dinero. Y cuesta porque la persona que lo hace sabe cómo hacerlo. Entonces, no necesariamente es por falta de educación. Un jardinero a lo mejor porque le gusta realmente la naturaleza y el jardín y esa es su vocación, así como un músico tiene vocación, tienes el don de la música o de la parte artística. Entonces, yo creo que entiendo perfecto lo que quieres decir. A lo mejor no me expresé bien o se tomó como que lo que yo veo en torno a ellos y que hablo y platico mucho con ellos. Un día saliendo de una boda me quedé hablando con los del ballet parking horas enteras y ellos me cuentan, como me cuenta el jardinero, como me cuenta el señor que recoge la basura. Platico mucho con ellos, me dicen, híjole, pues fíjese que yo podría ser piloto, pero pues no tuve la posibilidad. Me gusta hacer el jardín, qué bonito, pero me gustaría entonces tener una planta de reciclaje, ¿no? Y no tengo el dinero para hacerlo, o no tengo la oportunidad, o ellas en la cocina. ¿Se imagina que pongamos un restaurante y entonces nos volvemos putrimillonarias, ¿no? Entonces, vaya, entiendo la dignidad con la que hacen esas labores. Quisieran tener más oportunidades en la vida, ¿no? Conmigo trabajó una persona mucho tiempo, profesor, que tengo muchos libros en mi casa. Y entonces me decía, ¿me los presta? Le digo, ¿cómo? Por supuesto, son tuyos. Y entonces hablábamos de literatura, hablábamos de esto, hablábamos de música, hablábamos. Y ella decía, es que solamente es querer tantito para poder abrir más el mundo, ¿no? Se metió a estudiar inglés, trabajando conmigo. Y entonces me decía, good morning, ¿no? Son oportunidades que ellas se van buscando, pero hay otras personas que no las encuentran. Sí, tienes razón allí. Lo que hablabas también en el caso de México, de grupos vulnerables y marginados, en el caso de la parte rural, pues sí tienen unas condiciones muchas veces de sobrevivencia. Como tú dices, si no tienes el estómago lleno, ¿cómo se te va a ocurrir pensar en hacer fórmulas de aritmética o geometría o matemáticas? Estás primero pensando en cómo sacar el día adelante, por lo menos con lo básico que es la alimentación, ¿no? Y efectivamente yo creo que ahí es donde cada país tiene que buscar cómo permitir que crezcan las personas, proporcionándoles estas herramientas. Te voy a poner un ejemplo que probablemente es lo más actual. Las tecnologías de la información y comunicación, el Internet. Yo le comentaba ahorita a Fernanda que yo tengo juventud acumulada. Es parte. Hay que tener un poco esta parte de experiencia ya por mi propia paso sobre la vida, ya tengo varias décadas de existencia, pero lo que creo que es importante es el poder tener oportunidad de acceder a las herramientas que te presentan por las etapas históricas que estás viviendo. Y regreso a la parte de las tecnologías de información y comunicación. En mi infancia, pues no existían los celulares, no existían las computadoras. Cuando yo me recibí en la universidad para hacer mi tesis,
pues tuve que teclear la tesis en una cualquier marca Olivetti. de un Olivetti, No, creo la que ya ni Olivetti, existe ahora, claro. bueno, puedo decirlo, pero era No, y una le puedes máquina decir de las marcas escribir que con quieras, teclas, ¿no? Entonces, ahora pues esto llevarás a los niños al museo a que conozcan cómo eran las máquinas de escribir. Ahora ellos están ahí chateando con sus celulares y escribiendo mensajes cuando pues esto es parte del avance tecnológico. Entonces, eso es donde tenemos que buscar que estas comunidades en medio rural o en zonas de las zonas metropolitanas de las ciudades que están al margen, que puedan tener acceso al Internet, que puedan tener acceso a toda esta información que te llega por el Internet, cosa que hace varias décadas pues no ¿Te no acuerdas de las existía. cartas, profe? De las cartas de amor. Cuando había, bueno, las cartas sigue habiendo, las cartas de amor, nada Bueno, más que sí, ahora nomás son que- digitales, ahora están en el ciberespacio, ya no las escribes en papel. Antes hasta buscabas el color del papel y la textura del papel y si lo escribías con regla para que estuviera derechito o le ponías dibujitos, Fíjate ¿no? que viene a mi mente y esto te lo voy a presentar, profesor, y se los voy a presentar aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Él ha venido. Es un hombre que yo admiro mucho y quiero mucho. Se llama David Eskenazi. David, ahora en el nuevo palacio de aquí, pusieron un palacio, amigos de la República, un palacio de hierro aquí en Molière, que es una cosa verdaderamente espectacular. Así, wow. Y allá adentro puso este hombre el Salón de la Escritura. No. Miren, el otro día compraba yo unos regalos ahí justamente con él, unas libretitas y vende unas plumas que son unas obras de arte. Y entonces tiene ahí quien te haga caligrafía. Y le digo, nos deberías de enseñar a todos caligrafía, deberías de dar talleres de caligrafía. Los niños y nosotros tenemos una letra espantosa porque cada vez escribimos menos a mano. Imagínate, profesor, pues sí, las tecnologías nos han hecho que nos duela más el dedo, Es correcto, sí. pero no la mano. Los Sí. dedos, bueno, escribir es un acto hermoso, Sí, yo creo que aquí a mano, pues. a mano. Y yo tomaría esto que estás diciendo con respecto a la importancia de escribir. Para escribir tuviste que saber leer y para saber leer también tuviste que saber escuchar y poder comunicarte. Entonces eso es como lo básico y que yo eso lo enfatizaría mucho para quien quiere escucharnos en qué se puede hacer con nuestros hijos, nuestras hijas, es eso, fomentarles el gusto por la lectura, porque el gusto por la lectura te va a obligar a escribir. Y al obligarte a escribir estás comunicándote y estás comunicando tus valores, tus sentimientos, tus pasiones, tus corajes, tus emociones. Sí. Y ello creo que es lo que le da valor a la persona para poder después destacar, como tú decías, en alguna profesión, o ser piloto, ahora ser más bien astronauta. es una posibilidad. Y eso pues no lo pensabas hace décadas. José, el astronauta que decimos es mexicano, en realidad su familia es de Michoacán y él se tuvo que ir a Estados Unidos con ellos, pero él vino a contarnos aquí su historia. Su padre era un campesino y él le ayudaba a sembrar y tuvieron la oportunidad y sobre todo él con los esfuerzos de buenas calificaciones. A veces los chavos no entienden qué tan importantes son las buenas calificaciones para quien tiene oportunidad en pública o en privada. En ambos sentidos te proyectas, en ambos sentidos te ayuda. La buena calificación te ayuda. Sí, yo creo que el desempeño que tú tengas en tu escuela, cualquiera que ésta sea, y yo aquí también enfatizaría el hecho de que las escuelas pueden ser del sector público, gratuitas, o del sector privado. Y tú comentabas aquellos que no pueden pagar. Ok, eso es una opción, pero no quiere decir que no hay la obligación, en el caso de México, del Estado mexicano, de proporcionar educación. Es un derecho humano. Claro. Y está en la ley, es el artículo 3 constitucional, es la obligación del Estado a impartir educación básica, ahora ya básica, llega hasta secundaria, pues de lo que tendríamos que estar pendientes los papás
para poder aprovechar esas oportunidades. Y eso es lo que sería lamentable, que teniendo la oportunidad de que nuestros hijos vayan a la escuela, a lo mejor nosotros mismos no los motivamos a que vayan a la escuela, no les damos la información de la ventaja que es el poder cursar estas partes de la educación primaria, secundaria y del bachillerato, porque eso les va a abrir puertas en el futuro, eso les va a dar herramientas para poder ser lo que ellos quieran. Claro. Músicos, rockstars, arquitectos, gente de teatro, lo que sea. Vamos a una pausa. ¿Saben de quién me acordé? De Aristóteles Núñez, que está en Hacienda, que recauda, es el que recauda los impuestos, pues. Vino aquí a ¿Qué tal, Fernanda? Y nos decía: mi papá fue campesino y logró llegar a un puesto importante en la política dentro del pueblo. Llegó al puesto 21. Yo me encuentro él me decía aquí, yo me encuentro en el puesto 31. Mi papá no me vio crecer del 21 al 31, le hubiera gustado. Pero lo más importante es que paguen, porque si no, no va a haber oportunidad para que estudien. Si muchos de ustedes no pagan, yo no hubiera estudiado. Y hoy soy un picudo en este tema. Que al rato se viera otro puesto y a otro puesto. Y así sucesivamente. Lo importante es que podamos dar escuela. Eso es lo que... Miren, no saben el gusto que me da. No sé el profesor que digas, con eso regresamos. A mí me da mucho gusto que den de baja 3,600 maestros que no pasaron una evaluación. Discúlpenme, pero es que si no empezamos por evaluar lo que tenemos y ver que funciona y que no funciona, pues no vamos a acabar con el problema de la educación, tenemos que ir de raíz. Por eso se nos pararon los pelos de punta a muchos y mentamos madres cuando dijeron que no iba la evaluación de maestros. Es lo peor que le puedes hacer a México. Lo peor es no evaluar a tus maestros. Pausa, volvemos. ¿Qué tal, Pues recuerdo tanto, ¿se acuerdan de aquel programa con el astronauta, con José? Qué bárbaro. Eso, ¿no? Fijarte una meta y llegar. Hoy, ¿cuál crees a nivel mundial, profesor, que es el reto, profesor Arturo Velázquez Jiménez, que es el reto más grande en términos de educación? Híjole, es una pregunta de los 64,000 pesos. Yo creo que tiene muchas aristas, justamente el reto más grande de los procesos educativos es el estar actualizando y adecuando los contenidos, métodos y estrategias educativas a las características culturales de cada país, de cada región. Es distinto que tú te comuniques, si fueras profesora de cualquier nivel de escolar, con niños de una ciudad, a que te comuniques con niños del medio rural. Entonces vas a tener ahí que usar un lenguaje distinto, materiales distintos, herramientas distintas. Me viene a la mente también, y les recomendaría mucho, que busquen una película que se llama La lengua de las mariposas. ¡Ay, qué belleza! ¡Qué belleza! Yo creo que ahí tienes el mejor ejemplo de lo que es la enseñanza adecuada a las condiciones tanto naturales como históricas de una región. Veo que conoces la película y es una película que vale la pena que nuestros radioescuchas lo busquen. La lengua de las mariposas. La van a encontrar. Es una película, además está pues muy bien actuada, muy bien caracterizada. El mensaje da respuesta a lo que preguntas ahorita, Fernanda. ¿Cuál es el reto? Tener un profesor como este. Claro. Ese es el reto. Ojalá que todos los profesores, como salió el personaje de La lengua de las mariposas, fueran los profesores que tuviéramos en México, en la India, en Japón, en todos lados. Bueno, te tengo la noticia, y es muy buena, que el guionista Mateo García está y participó, hizo la historia, ahí está la historia, junto con Moisés Onana, que es quien maneja y quien crea Lucía Films, que es pues todo lo que han ganado en Cannes, en la Berlinale, etcétera. Por cierto,
Él estará esta semana aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Por un trabajo que se llama A los Ojos. Y ellos juntos, es decir, Moisés Onana y Mateo García, Mateo escribe la historia de ante estos maestros que son vándalos, maestros entrecomillados, que son vándalos, que hacen paros, que lastiman a tantos millones de niños, hay un maestro, el maestro Gabriel, que los lleva a vivir la vida, ¿no? Y aprender de la naturaleza. Y eso es una historia, ya no les cuento qué pasa después, pero el guión es fascinante de Mateo García, es un guión muy, muy interesante, muy bueno, y ojalá la filmen, porque sería nuestra lengua de las mariposas, ¿no? Exacto. Pues sí, yo creo que ahí tienen pues una referencia para poder ver la importancia de la educación en el crecimiento de las personas. Un poco retomando lo que tú decías de cómo puede llegar algunas personas a destacar. Y lo digo porque mañana en la tarde estoy invitado también a un evento en donde un chico mexicano, se llama Álvar Sáenz Otero, y bueno, lo digo porque es casi mi sobrino, ingresa a la Academia Mexicana de Ingeniería. Wow. Álvar estudió en México, tuvo la oportunidad, y creo que es de lo que también hablamos hace un momento, hay que aprovechar las oportunidades, jóvenes, cuando se presenten, aprovéchenla. Él tuvo la oportunidad, era un chico destacado en la escuela, y tuvo la oportunidad de ser becado para irse a estudiar al MIT, al Instituto de Massachusetts, en Estados Unidos. Allá hizo no solamente un doctorado, hizo 2 doctorados, tiene 2 PhDs, es ahora investigador de la NASA, está haciendo proyectos en Estados Unidos, en MIT como académico. Es un joven de 35 años con 2 doctorados, y viene invitado a México para ser miembro de la Academia Mexicana de Ingeniería. Ahí está un ejemplo de cómo sí se puede destacar en cualquier rama si es que te lo propones. Yo siempre les dije a mis hijos, ¿qué es lo que quieres ser? Lo que quieras, hazlo con pasión y te vamos a apoyar, lo que tú quieras. Y tengo 3 hijos, uno es arquitecto, otro es filósofo y el otro es rockstar. Sí, es que así es la cosa. Y así es la vida. Entonces, así lo es. que vayas a hacer, pero hazlo con compromiso, con pasión y métete a fondo. Y los 3 son jóvenes muy, muy destacados, cada uno en su medio. Gracias, Arturo Velázquez Jiménez, profesor, por estar con nosotros. Vamos a quedarnos con esa reflexión. Y también, ¿qué tanto le enseñas al otro y qué tanto te dejas enseñar por el otro? La cocinera hermosa que trabaja conmigo y yo con ella, que la quiero muchísimo, es parte de mi familia, me dice, oiga señora, a ver, usted el otro día estaba haciendo preguntas que quién inventó la cuchara y quién no sé qué, y a ver, cuándo fue la Segunda Guerra Mundial y todo eso que luego juegan. No, a ver, yo le pregunto a usted, ¿por qué los triquis se llaman triquis? ¿Por su lengua? ¿Por la vestimenta? ¿Por qué es el lugar así se llama de donde vienen? ¿Por qué se llaman triquis? Ándele. Escuchen a los demás. Uno aprende mucho. Hasta pronto, que tengan muy buen día. Mañana desde el World Trade Center, ¿verdad? Ciudad de México, el tema de franquicias. ¿Pondremos una franquicia, profe? No, ¿verdad? Yo creo que con lo que estamos bien. Estamos bien, aquí hay que pasar lo que tú dices, la franquicia de nuestros saberes en la educación. Exacto. El poder compartir, el ser compartido, el tener la humildad de decir que no sabemos lo que sabemos. Exacto. Y que siempre podemos aprender de los demás. Gracias, profesor. Hasta mañana. Bueno, sí, una franquicia. Pues así uno pone los huevos en distintas canastas. Pues cómo de que no. Hasta mañana en punto de la hora. Se quedan con Pati Rodríguez Calva, que ya la veo venir, mi querida Pati. Gusto en saludarte. Te cedo los micrófonos. Hasta pronto. Muy buena tarde.